Saludo cordial, Paola. Me place saludarte. Te habla el coronel Carlos Martínez, dispuesto aquí para resolver tus inquietudes. Coronel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, a raíz de una publicación que hizo Cambio en el portal de las noticias donde involucró a el ex candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibagué, Manuel Arango, que pues donde se dijo que el doctor Arango había conseguido contratos para su familia. Usted tiene otra arista, otro tema que involucra al doctor Emanuel Arango. ¿En qué consiste la misma? Bueno, yo conocí a Manuel Arango aquí en Ibagué, luego de su candidatura, del cual después nos saludamos, nos conocimos, y las cosas de la vida, él fue nombrado como director del Departamento Administrativo de la Cancillería, en la cual trabajaban allí dos familiares míos, de donde él llegó, familiares que entre otros un sobrino llevaba 10 años trabajando en Cancillería y su esposa, que era la que manejaba la parte administrativa. En ese trato o relación con Emanuel, lastimosamente, eh, salió retirado mi sobrino de ahí de la Cancillería y removida del puesto, del cargo, la jefe administrativa de ese puesto. Mm, Cuando traté de hablar con Emanuel, a ver qué ocurría, no me dio unas excusas sólidas ni unos argumentos de qué era lo que ocurría con familiares. Debo ser claro en recordar de que Emanuel llegó en el año 2018, creo, 19, año 2019, y que lastimosamente, pues, mis familiares llevaban 15, 20 años ya trabajando allí. De igual manera, pasó posteriormente al Ministerio de Defensa, a la Secretaría, al despacho del Secretario General, y bueno, y de allí digamos que perdí el contacto. Pero lo que quiero aclarar o quiero exaltar un poco más es cómo la política en un momento dado hacía un juego con los cargos públicos para colocar a personas por intereses políticos o por puestos políticos y no por capacidades. Y digo esto porque el hoy fallecido, el ministro de Defensa, era el canciller, y entonces como este joven Emanuel Arango era de sus afectos, lo colocó en cargos sensibles que en últimas ni terminó haciendo nada positivo por los cargos, resultó saliendo, pero sí generando que al interior de los dos ministerios tuvieran que desplazar a personas que de pronto ya llevaban tiempo en su cargo, en su sector, y generando o ocasionando lastimosamente daño a otras personas, que no me parece que sea lo correcto desde un ámbito político, con personas que ya llevaban carrera diplomática, carrera política, y por X o Y motivo hayan sido movidos de sus cargos en que estaban. Coronel, si usted bien dice que el doctor Emanuel Arango no le dio una respuesta, pero ¿qué conocen ustedes? ¿Por qué removieron del cargo a su familiar y por qué sacaron a sus sobrinos si llevaban tanto tiempo laborando en el ministerio? El uno era, lastimosamente, tú sabes que en Colombia una de las modalidades contractuales que tenemos es el contrato por prestación de servicios y no por nombramiento. Y eso lo hacen tanto las entidades públicas como privadas con el ánimo de evitar los problemas salariales en cuanto a salud, pensión y demás. Entonces él ya llevaba esa tarea, ese trabajo, y lógicamente le pareció correcto para poner otra persona en ese cargo también de su alianza o de su sector o de su identidad política. Como te digo, estos son unos factores políticos, entonces prefirieron removerlo a él, que llevaba 10 años en el conocimiento de todo un trabajo, y colocar a otra persona. ¿En qué área se desempeñaba su sobrino? En toda la parte de verificación de contratos para las diferentes personas que estaban en cargos diplomáticos fuera del país. Y la esposa de su sobrino fue trasladada, ¿dónde trabajaba y hacia dónde fue trasladada? Estaba en el departamento administrativo, precisamente en todo ese proceso logístico administrativo que tiene que ver con personal
que se encuentra nombrado en el exterior, todo lo que son los documentos de carpetas y verificación de las personas que se contratan. Ambos hacían parte de la misma dependencia y la pasaron para otro cargo de tipo de coordinación. Para su conocer, para su entender, para su saber, este despido y esta remoción fue indebido. Desde mi punto de vista, sí, y mucho más porque yo hablé de manera personal con Emanuel Arango para tratar de ver cuál era el problema, qué era lo que estaba pasando, y le manifesté de que era familiar mío. Entonces, pareciera, entre comillas, de que haberle dicho que era un familiar mío hubiera sido otro propósito, otro medio para hacer cambios y ajustes. ¿Podemos Eh, entonces hablar de una presunta persecución, coronel? No puedo decirlo con certeza porque yo no estuve al lado de ellos, pero sí casi que entre comillas podría decir que hubo esa presión laboral tratando de generar unos argumentos inconclusos desde mi punto de vista y tratando de hacer referencia a unas tareas como si fuera esto un colegio, o unas situaciones, unas excusas muy efímeras y muy lamentables de una persona que llegó a una entidad que yo considero muy seria como es la Cancillería. ¿Su sobrino va a instaurar alguna acción correspondiente? ¿Va a dejar el tema quieto? No, como todo y como siempre, cuando se ve amenazado lo que es un cargo, y más en los cargos públicos que te pueden remover por cualquier situación en un momento dado, cuando se ve amenazado eso, pues la gente se abstiene de presentar quejas, de hablar, de quejarse, porque de hecho pues su esposa quedó trabajando en Cancillería y él tuvo que irse de ahí sin, sin ninguna razón de peso. Y digo esto porque antes de que llegara Emmanuel, ambos tenían una carrera muy bien definida, muy bien planteada, muy bien estructurada, no habían tenido ningún inconveniente con nadie hasta que llegó esta persona y generó una serie de situaciones en ese departamento que recibió. Ahora, si en un momento dado hubiese habido una investigación por procedimientos o por corrupción o por no trabajo, por no cumplimiento, dice uno, bueno, se dejó una investigación, se dejó una nota o algo, pero no existió nada más allá de una molestia, digámoslo así, o que no les cayeron bien, etcétera.